aparecer un cartelito que damos ahora la bienvenida formal a este penúltimo encuentro del Club de Lectura con una anfitriona muy querida por la casa y por todos los organizadores de este club. Ella es Julia Augé. De la mano de ella vamos a trabajar hoy, a leer hoy, a compartir hoy eh, a Griselda Gámbaro y esperamos que todos disfruten mucho del encuentro. Así que sin más, ya le paso a ella el micrófono y me sigue. Hola, buenas tardes a todas y Buenas tardes. todos. ¿Cómo están? Bueno, agradecida yo también de la invitación y también agradecida del espíritu de este club de lectura, que en lo personal a mí lo que más me gusta es como que uno puede contar los apasionamientos que le producen algunos autores, autoras. Porque de eso se trata en realidad, porque experta en la obra de Gámbaro no soy, pero sí soy una apasionada de su teatro, de su dramaturgia. Entonces, bueno, agradecer esa posibilidad y de compartir con ustedes algunas miradas, reflexiones, algunas apreciaciones, algunas resonancias. Me gusta la idea de las resonancias con con la dramaturgia de ella y y con lo que uno va hilando entre sus personajes y sus propuestas, escénicas. En principio, me voy a focalizar. Sabemos que Griselda Gámbaro nació en 1928, que es una vecina de Don Bosco, que no es nativa de Don Bosco, pero sí, porque, bueno, pero cerca, porque nació en La Boca, y que es hija de unos padres obreros, inmigrantes, atravesada por esa lógica del inmigrante de zona sur. Eh, yo diría que en términos de hoy, el papá de Griselda era una persona que hacía changas, era pintor de paredes, pintor de brocha gorda. Y la mamá era una ama de casa, porque en esa época los valores sociales, los valores, las morales sociales estaban bastante extendidas, tanto en las zonas, en digamos, en las clases altas como en las clases más populares, era algo más como sólido. Eso a la actualidad se ha ido como desmembrando. Quiero para imaginar un momento histórico en el que ella nace. Entonces las carencias eran algo de cotidiano. Tiene un hermano mayor, varón, pero bueno, el mundo de su niñez pedía colegio público. O sea, era una un momento donde el imaginario de del Estado-Nación estaba efectivamente consolidado y desplegándose mucho, porque en 1928 estamos hablando de la primera parte del siglo XX, digamos, era muy sólido el colegio público, la prosperidad en términos de posibilidades, digamos, de las clases de ascenso. Entonces digo, este imaginario inmigrante es el que la contiene. Ella tiene una novela que yo no leí, pero que voy a ver si la puedo enganchar, que se llama El mar que nos trajo. Siempre me pareció muy hermosa ese título. Ella dice que le cuestan mucho los títulos, que los piensa, hasta que en un momento le aparecen. El mar que nos trajo. Y ahí cuenta un poco, es biográfica esa novela. Escribe como 10 novelas. Entonces, para mí esa escuela pública es central en su consolidación para ser una escritora, pero que ese ser, esa necesidad de escribir es una necesidad que ella reconoce como desde siempre. Ahora, su mamá era analfabeta, ama de casa y analfabeta. Quiero decir que es un abismo entre la familia que la contiene y que la promueve, digamos, con lo que ella va descubriendo, con lo que ella quiere hacer y con lo que ella termina haciendo. Eso me parece hermoso. Y además me parece hermoso es porque además ella nunca se alejó de ese mundo.
como si les dijera que es la señora ama de casa, que arriba en la casa tiene un estudio y una máquina de escribir. Entonces, está en la casa de Don Bosco, conoce mucho de sus plantas. Ahí en la ficha técnica yo les dejé un documental que hizo Jamín Bazán, que es muy hermoso, donde ella le cocina, muestra las plantas, le muestra los zapallos que tiene en el fondo, los perros. Digo, como hay una cosa de una señora, vieron que además, digo, no sé, las fotitos, yo les voy a compartir les voy a compartir la pantalla con la foto de ella, em, que me encanta, porque ahí está la biblioteca, y ella, digo, con ese pelito, creo que si hay alguna foto, tiene el rouge en los labios y nada más. Quiero decir, estoy tomada por la muerte del Indio Solari, pero digo, hay algo parecido, como eso que es lo que corresponde, como digo, yo no puedo parar de escribir, nací para escribir. Y fui buscando los modos de escribir, dice Griselda, y no negoció con nada más que con eso. Entonces, me parece que esa señora, con esa, y además tiene muy claro, como el niño Solari, que la rebeldía tiene que encontrar un lugar donde ponerse. Y ella pone la rebeldía, pone todo a su criterio de discusión con el sistema, lo pone en su escritura. Y es una escritura de tal envergadura y de profundidad humana, porque aparte es una gran lectora, que hace que en el 1976, cuando ella publica Ganarse la muerte, que es la novela que la saca del país, digamos, como que a raíz de esto que está prohibido, y además es impresionante, pero digo, porque aparte quería hacer esta mención porque estamos haciendo el club de lectura en función de los 50 años también, ¿no? Como en conmemoración de los 50 años, que hay un decreto que es el 1101 del 77 que hace una gran descripción de la novela, y por esta, que es un informe que hace un militar a la CIDE, y esta es por esto que es una novela que discute los valores morales de la sociedad y propone a la familia como un lugar de violencia. Entonces, se prohíbe la distribución, la venta y la circulación en todo el territorio nacional del libro Ganarse la muerte de la autora Griselda Gambaro, editado en Ediciones de la Flor. Secuéstrense los ejemplares correspondientes. Está la última parte, digamos, como adjuntado en la publicación del libro, el decreto por la prohibición. Su marido es Juan Carlos Di Stéfano, que es un artista plástico, básicamente escultor. Entonces se exilian. Es decir, que la obra de Gambaro es una obra que ha estado todo el tiempo vinculada a una denuncia, pero una denuncia sostenida, pero no panfletaria. No sé cómo explicarlo. Quiero decir eso. Es como la denuncia de la señora de Don Bosco. Sin querer bajarle el precio a ser una señora de Don Bosco, sino porque es una sensibilidad que vos decís, no pega, esto que digo, no pega la literatura que escribe con esa señora que estamos viendo en la foto. Bueno, voy a dejar de compartir. Pobre Griselda. Este, no sé si me entienden lo que les quiero contar, lo que quiero levantar, así como poner en relevancia. Este, entonces. ¿Qué es lo que hace Griselda Gambaro en su dramaturgia? Por lo menos lo que a mí me interesó ponerles para que ustedes tengan ahí que tienen ustedes ahí en la carpeta. Me interesó revisar, retomar o relevar también un hilo conductor que son las discusiones que se convierten en obras de teatro o las revisiones que hace ella de los dramaturgos este, varones que han escrito los, eh, los personajes femeninos clásicos de nuestra literatura, que yo diría la literatura dialógica, es decir, la literatura dramatúrgica clásica en clave de diálogo, clave dialógica, porque después ustedes saben que las dramaturgias pueden ser pueden no ser dialógicas, pueden tener, la dramaturgia contemporánea tiene otras claves para el régimen de la escritura, de lo performático, digamos, otro tipo de propuestas dramatúrgicas que no necesariamente trabajan sobre
el diálogo, con la clave dialógica. Entonces, ella va a trabajar, va a discutirle, o por lo menos lo va a revisar el personaje de Lady Macbeth. La obra de Griselda Gambaro se llama Señora Macbeth, Lady Macbeth, la señora Macbeth, cuando la obra de Shakespeare es Macbeth, ¿no? Es decir, y el personaje de Lady Macbeth es central en la obra de Shakespeare, pero no aparece tanto. Creo que tiene 4 escenas o 5 escenas. Hay algunos estudiosos de la obra de Shakespeareana que hablan de que Shakespeare siempre elige dos personajes para hablar para dar cuenta de la complejidad de un solo modo de una conducta. Entonces, bueno, hay gente que propone esta tesis de pensar a Lady Macbeth y a Macbeth como parte de una sola conducta, como parte de un solo universo de un imaginario de pensamiento. Eh, y Gambaro lo que hace es decir, vos sabés que no creo que sea eso. Creo que nosotras las mujeres también podemos ser ambiciosas. Creo que las mujeres nosotras también podemos pensar en asesinar, digamos, ¿no? Como digo, como también es parte de lo humano, entonces si es parte de lo humano también es parte del universo femenino. Solo que lo femenino es una construcción cultural, lo femenino es una experiencia común que tenemos las mujeres y que hemos sido asignadas. Entonces, en esa experiencia común, no está vedado para nosotros reconocer esas cuestiones y está vedado para los varones escribir esas cuestiones en nuestros imaginarios. Lo mismo va a pasar con Casa de Muñecas de Ibsen, en el personaje de Nora, pero ahí ella va a dar otra vuelta de tuerca, que es agarrar y decirle, che, yo ahora no solamente discuto al personaje, sino que discuto al autor. Y a la vez al autor lo pongo en personaje, que eso también es interesante, como que hace una vuelta interesante y ella no está inscripta, porque lo que es, o sea, lo que irrumpe ahí es una mujer pensando una dramaturgia desde su experiencia de género, digamos. No es alguien que milita el feminismo. De hecho, después, les voy a poner, porque me encanta, encontré otra foto de ella, compartir, a ver si la tengo acá fotos. Eh, justo me quedo. ¿Dónde está? Ay, no está. Ah, porque era otro formato. Bueno, no la encuentro ahora. Dejar de compartir. Era un formato que no era JPG. Por eso dije, está capaz que no la voy a poder levantar. Ella está con un pañuelo verde, pero es de ahora, es de unos, no sé, 8 años, póngale, una cosa así. Digo, ella no está referenciada desde ninguna organización feminista, ni en una tradición de reflexión sobre el feminismo. Ella irrumpe en la escena. De hecho, eh, quiero leerles algo que es lo que, quiero leerles algo que encontré dando vueltas en este mundo, eh, porque me interesó acá lo que ella misma dice sobre el tema. Dice, la mujer imprime algo diferente en la cultura y lo que la mujer imprime en la cultura es su diferencia de ver la vida y la muerte, de nacer a otra vida y a otra muerte, a otra libertad, a otra distribución del poder. Eso es muy central en la obra de ella, el tema del poder, quién lo tiene, quién lo ejerce. Pasajeras de un tren que ya tiene largo recorrido, solo por obstinación y conciencia lo haremos transitar por otros paisajes. No sabemos del todo cómo será, aunque podemos intuirlo. Sabemos que en ese paisaje no encontraremos protección ni comodidades, pero reconoceremos las imágenes del agua y de la tierra, las imágenes y las palabras de un teatro que, por fin, será nuestro, no por apetencia de posesión, sino por obra creativa y legitimidad de derecho. A mí me pareció muy maravilloso cómo ella piensa el teatro, digamos, aportando a una mirada feminista sin tener ninguna estridencia. Digamos, es como eso, ¿no? Soy esto, escribo desde acá, desde este lugar. Dice, nuestro teatro mayoritariamente en manos de los hombres propone esos distintos modelos
donde las mujeres tratamos de insertarnos. Pero hay un punto en el que nos interrogamos, que nos mueve, si la mera ambición, el temor a no conseguir de otro modo la relevancia que deseamos, o porque somos incapaces de imaginar el poder revulsivo de un teatro que parta de otro lugar, del lugar de las mujeres, y que llegue a otro lugar, al público, que se involucre en el concepto de lo humano a partir de las mujeres. Y cuando nos formulemos esta última pregunta, ya no nos enfrentamos a nuestras mayores responsabilidades, a la búsqueda de un teatro que tenga universalidad a través de esa mitad que ha estado muda, reprimida durante siglos, y en la sociedad y en el teatro. Mientras la masculinidad, como sabemos, es un concepto del humano, la feminidad no llega a serlo. Solo suele significar, como decía Karen Blixen, aquellas cualidades de la mujer o aquel aspecto de su personalidad que agrada a los hombres o aquellos o que ellos necesitan. Resignificar este concepto es una tarea del teatro hecho por mujeres. Un teatro donde cada palabra, exploración espacial, situación e imagen tenga el énfasis de nuestra experiencia de mujeres. El acento colocado en los hitos de un paisaje no recorrido. Un desplazamiento de nuestra propia mirada. Mirar el sesgo, oblicuamente, por detrás de la mirada y más adelante. Mirar los pedacitos, los fragmentos, lo débil, lo inútil, lo sumergido, lo despreciado. Preguntarnos cuál es nuestra historia, cuáles nuestras figuras, cuáles nuestras metáforas de la heroicidad. Para seguir este camino, tal vez debamos romper las seducciones del teatro y de su entorno institucionalizado, concretar una acción que nazca de los vínculos de las mujeres entre sí, tantas veces subestimados en la solidaridad y el intercambio no competitivo. Acción que plantee una crítica de las estructuras del teatro por un lado y por el otro genere la utopía de producir lo inimaginable. La mujer imprime algo diferente en la cultura y lo que imprime en la cultura es la diferencia de su género, diferencia de ver la vida y la muerte y de querer nacer a otra vida, a otra libertad, a otra igualdad, a otra distribución del poder. Pasajeras, y esto es lo que les leí hace un ratito. Porque me interesa mucho esto de decir, nos permanecerá finalmente, no por apetencia de posesión, sino por obra de creatividad y por legitimidad de derecho. Entonces, desde ese lugar, Griselda escribe estas dramaturgias que va discutiendo a Shakespeare en su lugar, digamos, en ese personaje que escribe sobre Lady Macbeth, que además lo que se ha recogido durante siglos, imagínense que esto está escrito en 1600, Shakespeare escribe Macbeth en 1600, ha sido como que esta Lady Macbeth es la que lo insufla, la que lo lleva a Macbeth a conectar con su ambición y a provocar, como que es la que lo azuza en el oído. ¿No? Hay algo también, ¿no? De lo femenino y lo masculino que está raro en ese matrimonio. No sabemos bien quién es porque digamos, el que duda y el que tiene mucha ternura y hay algo medio... Se ha trabajado mucho la idea del travestismo en Gámbaro, en esta idea de... Y lo que hace Gámbaro básicamente es también retomar algo que para mí siempre fue algo muy ostensible en la lectura de Macbeth, que es una gran historia de amor. Macbeth, Lady Macbeth, está muy enamorada de Macbeth y hace todo lo que hace porque entiende que el otro necesita ser rey o bueno, o lo que implique su ambición. En el caso de Nora, lo que es interesante es que le dice a Ibsen, escribiste cualquier cosa. Digo, yo no vivía dentro, o sea, digo, me voy de acá porque esta casa me oprime, no me voy de acá porque me enamoré de otro, no, 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 yo estoy, no me van con los hijos, o sea, esta cosa. Y le dice al último, pero a mí me parece que a Gámbaro Ibsen lo quería a Ibsen, porque además no vamos a reconocerle a Ibsen que fue el primero que por lo menos puso alguna discusión sobre lo femenino en el teatro. Pero digo, le dice a Ibsen, a mí me gusta la idea de querido Ibsen. Hay algo ahí, ¿no? Como querido Ibsen, te voy a discutir esto, te voy a poner a vos como personaje, te voy a discutir el entramado
de producción, de posibilidad que implica tu masculinidad del siglo XIX para pensarme a mí Nora. Entonces le dice, usted hace años que me viene escribiendo. En realidad es una copia, a su modo, de lo que soy yo. Le dice a Ibsen en la última frase de la obra, que es maravillosa, le dice, esto ha sido una copia a su modo, le dice. Y se va. Y se repega el portazo porque no va a dejar de pegar el portazo. Esto es un poco la idea de la referencia entre, bueno, qué es lo que hace ella con Ibsen. Y después están las dos otras obras que yo traje, que les puse ahí, es que se mete con Sófocles, porque como Shakespeare le quedó chico, Ibsen le quedó chico, se mete con Sófocles también. Y yo creo que también hay una lectura de, bueno, de Antígona Vélez, que también es de Leopoldo Marechal, digo, nosotros también tenemos esa otra versión en nuestra literatura argentina sobre Antígona, pero lo que es interesante, que ella lo escribe en 1986, acá hay una referencia también en relación a los 50 años del golpe, porque ella lo escribe en 1986 y trabaja con este mito, con esta historia de la mitología griega, que es Antígona, que recuperamos así rápidamente. Ella es hija de Yocasta y de Edipo. Se mueren los padres. En una batalla por discutir la ciudad, se matan los hermanos, Creonte, Polinices y no me acuerdo el nombre del otro hermano de, a ver si Anita vos te acordás o alguien se acuerda, el nombre del otro, no me Eteocles. sale, ¿cómo? Eteocles. Eteocles, y yo voy a decir Empédocles, pero algo era griego, pero Eteocles, bueno, Eteocles, que, eh, que es Martín Vélez en la de Marechal, este, es el que ha defendido la ciudad de acuerdo a Creonte, que en este momento es el rey. Entonces Creonte manda a hacerle las exequias, o sea, eh, a los rituales necesarios para para el entierro y para que tenga un paso a la otra vida adecuado y de acuerdo a lo que dicen las leyes de los dioses, pero no así con Polinices, que es el otro hermano, y lo deja a merced de las aves carroñeras. Queda tirado porque es el que viene a invadir la ciudad, a disputar la ciudad. Entonces, el mito que retoma Sófocles en la tragedia es claramente que en ese punto Antígona es la que dice yo, las leyes de los dioses están por encima de las leyes de los hombres, yo no puedo dejar a mi hermano sin entierro. Este mito que está en Sófocles, Griselda lo retoma y pone Antígona furiosa. Es todo, hay muchísima bibliografía que ustedes pueden buscar, es muy apasionante. La idea, bueno, por qué ella trabaja sobre Antígona justo en el 86? Que estamos en una plena revisión de qué hacemos con nuestros muertos. Es una cosa muy impactante eso. Ella arma tres personajes, pone a Antígona y a dos varones, que uno sería el pueblo, Antino, y después el Corifeo, trabaja con la idea del Corifeo, pero el Corifeo es un otro varón, y está la discusión de qué es lo que pasó. Básicamente lo que pasa es eso, pasa que Antígona se muere en esta epopeya de enterrar porque es enviada por Creonte a una cueva y ella termina matándose, se suicida. En eso, Griselda lo que recupera es la dicotomía entre orgullo y deber, digamos, ¿no? Y a mí me parece que ese grito final de ella está furiosa porque la frase es, yo he sido diseñada para el amor, no para el odio, pero estoy furiosa. El odio es el que manda. ¿Sí? Entonces digo, eso también es una conquista, es una emancipación femenina, poder albergar el odio, no como nos han incrustado desde toda la cultura de género a la cual pertenecemos
en esta idea de que no podemos estar furiosas o no podemos sublevarnos al mandato patriarcal. Bien, entonces, ahora vamos a ir a la que quiero leer con Anita, que la invité a Anita a leer un fragmento, que es el don. Y la elijo al final porque está en relación a otro mito que también, un mito femenino, así como el de Antígona, el de Casandra, que no sé si recuerdan, pero el mito de Casandra es el de Casandra, hija de los reyes de Troya, de Príamo y de Cuba. Es Ella era una doncella del séquito de ofrendas a Apolo. Apolo se enamora de ella. Esta es la versión que más trascendió, pero después hay otras que eran dos hermanitos gemelos que fueron abandonados. Pero esta es la que Apolo, que era un dios, se enamora, entonces le dice que se case. Parece que Cassandra, no sé si la obligan o estas cosas que no sabemos bien cómo son, pero también dicen que ella accede. A cambio de ese casamiento, ella le pide un don y él le otorga el don de la visión, el don de la profecía o ¿no? De poder ver el futuro. Ella adquiere el don y parece que se pianta, se va, o lo deja, o no sé, o le dice, mira, ya está, gracias, chao, me fui. Toma el palo. Se enoja, obviamente, el dios se enoja y ¿qué hace? Le toca la boca y le dice, muy bien, vos mantenés tu don de la profecía, pero no, nadie te va a creer. Digas lo que digas, nadie te va a creer. Algo que también está en la profundidad de esa experiencia de lo femenino para mí, como cultura de lo femenino, ¿no? Esta idea de la intuición, que es algo muy de nuestra experiencia, ¿no? La intuición, ese don, ¿no? Digamos, de poder, que yo creo que más allá digo, de todas de la tradición brujeril que hemos acuñado durante siglos, porque sabemos, porque hay mucha sabiduría de plantas en nuestra tradición femenina, digamos, femenina en términos de género, ¿no? Quiero decir, de experiencia común de lo femenino, feminizado también. En ese punto, Cassandra, después, por ejemplo, Bachelard va a proponer ese mito como esto de lo que es esa cuestión, dice, el complejo de Cassandra, como ese lugar de psicológico, donde todos sabemos qué es lo que nos va a pasar, pero a la vez lo negamos, ¿no? Como este lugar donde en algún punto hay una conciencia, hay un eje que a vos te tira una data, ¿sí? O los sueños, o los señales que uno va recibiendo, va encontrando, esa escucha que tiene que ver con esta experiencia de lo femenino. En ese punto, en 2014, a los 87 años, esta Griselda se nos manda una obra que se llama El Don. Y que a mí me parece muy interesante porque creo que ella estaba haciendo el mismo personaje, que el personaje de la obra es Griselda diciéndonos qué es lo que viene a nivel contexto histórico. Por eso me pareció como lindo leer esto. Entonces la voy a leer. Voy a leer el comienzo de la obra y después con Anita les vamos a leer ¿cómo se llama? La última escena entre Márgara y la hija y después charlamos. ¿Les parece? ¿Vamos bien con el horario? ¿Estamos bien? Les leo. Yo anuncio que el mundo se acaba y nadie me cree, que vendrá un cometa y chocará con la Tierra. En pedazos se irá la Tierra girando y en pedazos la acogerá el infinito, con más piedad que cuando estaba entera. Digo que un día dejaremos de comer y beber, que la piel se nos caerá del cuerpo, a la vista el tejido de los músculos y luego los músculos caerán en hilachas y mostraremos los huesos en la oscuridad. Digo,
O seremos sombras de cuerpos inexistentes estampados contra una pared. Nos bendecirá una bola de fuego y el humo, con su forma de hongo calcinado, subirá hasta perderse en las alturas, derramando partículas de cenizas y veneno. Pasó. O beberemos gas. Y ese gas tendrá un nombre, simple y hasta hermoso. Se cerrarán los pulmones sin tiempo para el grito, solo la respiración cortada en una asfixia simple y hasta hermosa. Pasó. Aviones deshabitados arrojarán bombas sobre las casas y no habrá quien se salve. Ni las lombrices. Pasó. Desaparecerán los árboles, los pastos y las briznas, y viviremos en lo estéril hasta morirnos de desvalimiento. Digo esto y nadie me cree, pero insisto, quien me concedió la clarividencia no me permite rechazarla. Mm, mm, ¿Acaso estoy aparte? ¿Acaso quedaré sana mientras los otros revientan? No serán esas mis predicciones, no. Veo miles de caballitos con las cabezas adornadas, con penachos de colores, dando vueltas en un redondel del circo. Y en las gradas del mundo los niños los miran deslumbrados y los padres aplauden, más felices que ellos porque por fin me han oído y de aguas revueltas pescaron la sensatez. Todos, ni un malvado se excluyó. Saben ahora que la bondad trae ganancia. Oh, qué corazón liviano, qué humanidad más bella. Auguro y no me contradigo. Obedezco mis deseos y quien me hizo clarividente no puede nada contra mí. También decido, el corazón liviano, la humanidad tan bella. ¿Arrancamos, Dani? Sonia y Márgara, con aire de fatiga, Sonia sostiene a Márgara mientras caminan cerca del mar. Un alero. Vamos bajo un alero, Sonia. Nos sentamos. Qué tranquilo el mar. Como nosotras. Qué tormentoso lo de Efraín. ¿Te golpeó con el puño? ¿A vos te golpeó la piedra? ¿Te duele? Déjame mirarte. No vale la pena. Con la piel finita, la sangre lenta. Debo ganarte en moretones. ¿Para qué mirarlos? Para curarte. ¿Con qué? Déjalos estar, serán solos, el tuyo y el mío. No pude impedirlo, mamá. Efraín No lo empezó. disculpes, ni se te ocurra. Nos echó, Sonia. No le saldrá gratis. Lo castigaré. Querrá no haberlo hecho. Sí, mamá. Lo fusilaré. ¿Dónde están los rayos? Salgan, no se metan, caballitos. No los quiero aquí. Rayos quiero. Castiguen al desalmado. Déjenlo seco. No pasa nada. Vení, mamá, sentate. ¿Qué haremos ahora? ¿Dónde puedo llevarte? Al tren, en el primer tren, a la ciudad, con tus hermanos. No nos quieren. ¿Te parece? Los conozco. Consideran que ya cumplieron con su carga de hijos, que tuvieron mucho tiempo. Carga. Me tuvieron como una cosa. No, no, mamá. Si ellos no nos quieren, ¿qué? ¿Quién nos queda entonces? Nadie. Renata. Ella a mí me guarda rencor, pero a vos te ayudaría, Sonia, seguro. No puede, alimenta muchas bocas. Donde comen dos, comen tres. Lo dicen los pobres, no los ricos. En la mesa opulenta solo comen ellos. Si me ayudara a mí, ¿qué pasaría con vos, mamá? Ah, ay, tengo frío.
Así estamos. ¿Por qué no eligieron la bondad? Tiran de la piolita. Ya no puedo decidir, ni siquiera puedo sacarme el frío. Fui una vieja arrogante y tan ingenua. Sonia, Sonia, ¿qué te pasa? No llores. Mamá, sálvame de Efraín, tendré que regresar con él, sálvame de mi mansedumbre, de mi bondad, sin fuerzas. ¿Qué es lo que te pasa? No llores. Me acongoja verte llorar. ¿Estás asustada? ¿Te caíste? Ah, es eso, te caíste. Sana, sana, culito de rana. Ya pasó. ¿Qué haces, mamá? Déjame. ¿Por qué? ¿No te gusta? Mi mamá, cuando yo me caía o estaba triste, me hacía cosquillas, me cantaba. Qué extraño que lo recuerde. Tantos años. Reíte otra vez. Por favor, reíte, nenita mía. Ya no lo soy, mamá. Esta risa no vale. José es lo roto con hilos débiles, no sirve. Algo es algo, Sonia. No te pongas pretenciosa vos también. Quizá está en eso la bondad, en eso tan tonto, pequeño. Si lo comparo con el corazón ligero, la humanidad tan bella, tengo hambre. Qué desesperación, ¿qué haré? ¿Qué haremos, mamá? Pienso y no sé. ¿Quién nos ayudará? Renata, te dije, vayamos a su casa, vayamos antes que me quede dura de frío. No aparezco, me escondo mientras la convences. Asegúrale que ya no predico, se ablandará. Porque apenas la conocemos. ¿Qué motivo tiene para recibirnos en su casa, con su hombre enfermo, sus hijos y tantas bocas para alimentar? Nos recibirá con los brazos abiertos. Qué regalo seríamos. Vos la confortaste, te debe una, y ella creo que es buena. Nos dará refugio unos días, Sonia, y después... Nada, la intemperie. No soporto más, mamá, quiero morirme. No, no, siempre podemos soportar más de lo que creemos, más pena, más dolor, que a Dios no se le ocurra mandarnos todo lo que podemos soportar. No llores, Sonia, me hace sentir vieja, me pongo triste. ¿Qué te cantaba tu mamá? ¿Qué? ¿De qué te cantaba? ¿Quién? ¿Tu mamá? ¿A mí? Cuando estabas triste, ¿qué te cantaba? No me cantaba, tenía una voz de pito. También me hacía tortas fritas, pero antes me besaba. Y luego al oído me contaba que en el mar, ese mar, una ola muy chiquita saludaba a su mamá. ¿Y eso te confortaba? Claro, y yo, que ya empezaba a vaticinar, con 5 años, dormía con ella y también al oído le predecía una vida larga, tan feliz, no se cumplió. ¿Qué más? Contame, ¿qué más? ¿Qué más te decía tu mamá? No mi mamá, la ola chiquita. Ella hablaba, se acercaba despacito en la arena y le decía, soy la ola más chiquita, la del mar. Yo le ofrezco las gotitas más fresquitas de la mar. Me acuerdo, Sonia, cómo me gustaba que hablara, ¿Te acordás? como si la oyera. Yo le ofrezco las gotitas más fresquitas de la mar. Mójese los pies, señora, le decía a mi mamá. Esa ola tan chiquita le besaba el dedo gordo con un beso muy redondo a mi mamá. Mi mamá sentía cosquillas, se reía el dedo gordo con la ola más chiquita de la mar. ¿Y qué te pareció? Bonito. Lo recordé todo, Sonia, me confortaba tanto, ya no lloraba. Claro que era una nena, hoy no sé si... ¿Y a vos te... A mí también me confortó, mamá. A mí también. Bueno, eso. Cuéntenme qué les pareció. Una maravillosa lectura e interpretación. Ay, Hermosa. qué lindo. Sí, Gracias. sí, sí, sí. Una hermosura
música para nuestros oídos. Ay, qué Eh, lindo. a mí lo que me dio es que tengo que incursionar en la mitología de la que no sé nada. Así que hoy me voy enriquecida de este encuentro. Qué bueno, me alegro mucho. Igual es tan rizomática la mitología griega que te perdés un poco. Medio como que me parece que está bueno esto, ¿no? De decir, bueno, esta dramaturgia está referenciada con este mito y meterse con ese mito. Digo, porque hay un momento donde no puedes parar. Digo, son todos parientes, está todo cruzado. Claro, pero conocerlas es lo que te ayuda a entender Cassandra es la que predice, le predice que vienen que adentro, que no dejen bajar claro, al caballo de Troya y no claro, le claro. creen. Es un poco como leer a Borges cuando hace menciones de cosas que si no las conoces no puedes entender completamente su mensaje. Sí. Gracias, Juli y Liliana, por la estás lectura. muteada. Si querías decir algo, estás muteada. Te vi como con una intención Ah, ahí. está Liliana acá primero. Vamos a darle la palabra. Ahí está. No, no se escucha. Sigue Todavía seguís. muteada. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. No, nada, que muy conmovedor. Yo realmente para este encuentro no tuve tiempo de leer, pero bueno, ya desde la biografía, lo que nos has contado, y bueno, esto de meterse con Antígona en 1986, lo cual no es poco, porque claro, Antígona quería enterrar a sus muertos y acá estábamos en esa época, bueno, en 1985 habían empezado los juicios, ¿no? Bueno, y esto último que adhiero a las palabras de Betty, este diálogo madre-hija, esta cuestión, realmente que haberlo escrito a los 80 años, muy conmovedor, muy, no sé, fuerte, muy fuerte. Ella en la obra lo que propone el personaje de Márgara, que es la señora grande que ve cosas, que además hasta podemos pensarla que puede ser alguien que está con Alzheimer, no sé, digo algo, pero ella ve, Claro, ella tiene clarísimo que no puede ver cosas para la individualidad, no para lo micro, ella ve para lo macro. Pero dice, yo decido, o sea que en algún punto para mí lo más interesante es esta idea entre, yo había anotado acá algunas cosas como clarividencia, credibilidad, ¿viste? Intuición, la creencia, la verdad, como todo ese juego, ¿dónde está el estatuto de todo eso? Y básicamente a nosotros las mujeres nunca vos callate, digo, ¿no? Vos callate. Me parece que Griselda se pone en ese lugar de que está muy despojado, ¿no? Cuando uno es grande empieza a despojarse, ¿no? Como a despojarse y a proponer, digamos, una mirada donde yo decido la humanidad tan bella, ¿no? Ahí está en el link de la ficha, les puse el link de este documental que arma Jazmín Bazán, que están todavía en arte, ¿cómo se llama? En Cinear, que todavía algo hay ahí en esa página. Me parece que somos convocadas para recuperar algo de esta tradición y de estas experiencias, ¿no? La experiencia constitutiva de la relación con la mamá, ¿no? Del cuidado, ¿no? De estas cositas. No sé si alguien quiere contar algo más, decir algo más. Este, es un montón, digo, puede estar horas charlando sobre Griselda, pero a mí em, personalmente me hizo acordar dos cosas, ¿no? Que me vinieron así como rayos. Em, bueno, me acuerdo una escena de una película, ya no me acuerdo qué película era, una película argentina que trabajaba así Pelinkowski y
bueno, no me acuerdo ahora el nombre del actor, pero que sí Pelinkowski hacía de actriz y que es algo que ocurrió en su vida real, ¿no? Que tuvo un atentado en el teatro y ella representaba a Antígona y el director, que era el actor ay, es muy conocido, pero bueno, el que hizo de Perón en la película que Esther Goris hace de Evita. Bueno, no me acuerdo el nombre del actor ahora. Víctor Laplace, Víctor Víctor Laplace. Laplace, gracias, gracias, Víctor Laplace. Le decía, claro, vos justo Antígona tenías que hacer, Antígona tenías que hacer. Y ella, bueno, en el atentado se va empieza a preparar para irse del país y le va a pedir a la vecina que vive en el mismo piso, en el departamento de al lado, creo, si le puede dejar el perro, porque se va y no puede tener el perro, no se puede llevar al perro, y la vecina ni el perro quiere del miedo que tenía, ¿no? Esto por un lado, me acuerdo, pero esa escena, justo a vos, Antígona, se te ocurre en este momento Antígona, y bueno, que Antígona es que quiere dar no sé si cristiana, pero sepultura como mandaban los dioses. Y después lo otro, esta cuestión, ¿no? De lo femenino, de la mujer, de lo hace pocos días tuve una conversación, esto, bueno, es dentro de lo personal, ¿no? Pero yo soy la hija menor, somos cuatro hermanos, tengo tres hermanos varones, ellos mayores que yo, me llevan 6, 7 y 8 años, entonces nunca los sentí como pares, porque son bastante mayores que yo decía, me cuidaba mi mamá, mi papá y mis hermanos. Este, y toda la vida, ¿no? Yo sentí como que, por supuesto, mi discurso no tenía validez, ni hablar de si había un partido de fútbol o yo quería ver otra cosa en la tele. Había en esa época, bueno, había una sola tele, por supuesto que se veía el partido de fútbol. Bueno, y a raíz de una cuestión, un encuentro que tuvimos con vecinos de donde vivíamos, de nuestra casa materna y demás, ¿no? Entonces mi hermano me pregunta cómo había nacido la relación con mi amiga. Le digo, sí, no, porque vos te acordás que hicimos el secundario juntas, que ella había un día que venía a almorzar a casa porque teníamos educación física muy temprano y ella vivía lejos y no hacía tiempo a salir del colegio, irse a la casa, comer y volver para ir al club donde teníamos que ir a hacer educación física. Así que venía a almorzar a casa y después no. Me dice, ¿vos cuándo hacías eso? Vivíamos en la misma casa. Yo no me acuerdo de que ella viniera, de que tu amiga viniera a comer a casa. Recién ahora yo estoy tomando conciencia de lo que vos hacías. Claro, o sea, ellos eran varones mayores que yo, ya trabajaban. Entonces, o sea, no era una persecución mía, que lo mío no tenía esta cuestión, ¿no? De la mujer y el lugar que ocupa en un mundo de hombres, ¿no? O que ocupábamos. Bueno, así que muy contenta con que hayan traído todo esto y de que tuvimos esta escritora. Muchas gracias por hacérnosla conocer. Quiero decirte que es como tremendamente amplia es muy vasta empezó a escribir en la década del 60, aunque el 50 también. Y escribe, y todavía vive, va a cumplir 100 años. O sea que, y que fue una irrupción en su momento el teatro de ella, porque ella no solo que se mete con otros temas, sino que hace una revolución formal, porque era muy costumbrista el teatro que venía en esa época. Pensaba en Claro, Gorostiza, Cosa, claro. digamos, era como muy costumbrista y eran pocas las formas nuevas. No estoy diciendo que solamente Gambaro, pero digamos, incluso se la piensa como una especie de comilla, muy comillas, pero digamos, algo parecido a lo beckettiano, ¿no? A Beckett, a un teatro más del Como absurdo. ¿No? Porque
Entonces, primero la rechazan. Y ella dice, no sé si era por lo que yo proponía o porque solamente era mujer en un mundo de hombres. Ahí está Claro. Wilme, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero está ahí. Eh, Buenas tardes, Wilmer. Hola. Es que Wilmer. esa E quedó mal cuando lo escribí. Ah, es Wilmer. Ah, Bueno, perfecto. sí, sí. Bueno, hay varias cosas que me hacen pensar cuando hablamos de Antígona y esa necesidad por enterrar a sus muertos. Y me viene a la cabeza una definición de familia que escuché cuando era muy niño en unas clases de civismo en el colegio y decía que la familia estaba constituida por todos aquellos que ofrecían la comida fúnebre a sus mismos muertos o a sus mismos antepasados. Pero también me hace pensar, y creo que todos hablamos es desde nuestro contexto y nuestra experiencia, en el escritor más importante de Colombia, Gabriel García Márquez, en cómo toda su obra es atravesada por honrar a sus muertos, al punto de que considera un deber ético y un deber social rendirle tributo a sus muertos. Pero no solo ahí, sino que además los muertos en algún momento se niegan a ser enterrados para que no sean olvidados. En algún punto de su obra, Gabo dice que uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Y eso me lleva a pensar en una oración que es la oración patria de mi país. Y la oración patria tiene un pedacito, me va a permitir leerla. Dice: Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón, creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. En ti amo todo lo que me es querido, tus glorias, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis creencias, el fruto de mis esfuerzos y la realización de mis sueños. Ahí continúa. Y entonces yo veo esto, también me hace pensar, ya lo habíamos hablado en el encuentro pasado, pues yo soy católico practicante y me hace pensar en un libro deuterocanónico de la Biblia, que es el libro de Tobías, en donde Tobías también lo que busca es rendirle honor a sus muertos, porque pues los judíos no creen que los muertos tengan vida o que haya un purgatorio, nada por el estilo, pero Tobías en su momento iba en las noches y cogía a los muertos que caían por la lepra o que caían en la guerra y él los enterraba. Y él creía que era necesario y se le aparece el arcángel Rafael y le dice que bueno, que eso está bien. Entonces, cuando lo veo así desde diferentes puntos de vista, desde diferentes regiones geográficas y a lo largo de diferentes épocas, considero que más allá de nuestras propias creencias religiosas o esotéricas que podrían llegar a darse, considero que los muertos y el mundo de los muertos al final es necesario entre nuestra ideología o nuestra idiosincrasia también para darle sentido a la vida. Cuando hablamos del Mictlán y el gran Mictlantecutli, el amo del señor del mundo de los muertos en la cultura maya y azteca, o cuando hablamos de Anubis, y vemos que al final todo esto tiene un componente ético y un componente moral que lo que busca es explicar. Entonces yo veo que al final ese rendir el tributo a los muertos va acercándose más a lo que Márquez dice de que es un deber ético, pero no un deber ético per se, no hacia el muerto como tal, sino como tributo a lo que nosotros hemos vivido con ese muerto. Entonces, me hace pensar en eso, me hace dar una vuelta general por la cultura universal, por el mundo en general, y creo que al final termino convenciéndome aún más que todos terminamos siendo lo mismo, con algunas pequeñas diferencias, pero creo que la aspiración última del hombre es vivir bien y poder morir bien, como decían los samuráis. El que obra bien muere bien, porque al final creo que la buena muerte, que es lo que buscaban los samuráis en el antiguo Japón, es el propósito de la vida. Entonces, creer que Y yo tiene un significado. Creo que al final todos buscamos eso. creo, Wilmer, que sí, que diste en una clave en el sentido de que me parece que hay una necesidad de la especie y de lo que es la parte de la cultura de la especie, ¿no? Porque somos una especie que configura una especie de río subterráneo de imágenes, que es la cultura, que van trascendiendo. Digo, por ahí, no sé si en Argentina es tan presente, no está puesto en el himno, básicamente, el tema de los muertos. Digamos, nosotros tenemos, digo, como en el sentido de lo que plantea Gabo, que me parece que, o Gabriel García Márquez, que además fue uno de los jurados que le dio el primer premio a la literatura de Gámbaro.
Me parece que hay algo de lo sagrado, algo de honrar el misterio de nuestra especie, ¿no? Del misterio de la vida, el misterio de lo que, de la muerte, como parte de un propio ciclo, vida, muerte, digamos, ¿no? Como del final y del comienzo. Hay algo que me parece que incluso yo te diría que incluso ahora en los estudios más académicos, por decirlo así, que también están, que las academias o los estudios sociales hoy están buscando mucho la información que viene de los saberes más ancestrales, más ecológicos, y están tratando de mezclar lo científico con lo que con lo que venimos sintiendo como humanidad en esta cultura. Digo, hay una autora que trabaja el tema de los muertos, que se llama La salud de nuestros muertos, que es Viviane Desprez. Digo, que nos estamos ocupando de reconfigurar ese lugar como un lugar de escucha, como un lugar de conexión, como un lugar de lo sagrado. Me parece que eso es súper importante y que la teatralidad lo tiene muy a mano para mí, porque yo la leía a la Gámbaro y decía, claro, es que está la profecía, digamos, las brujitas o las brujas de Macbeth que le auguran el futuro al rey, ¿no? Le dicen, serás rey, y es cuando se le despierta la ambición a Macbeth. Y también le dicen las mismas brujas al compañero de Macbeth cuando lo agarran en el camino al comienzo de la obra, les dicen, tus hijos serán reyes también. Entonces después digo, ese lugar del vaticinio, el lugar del en medio, ¿no? Del medio entre las voces de los muertos, las voces de los vivos, ese lugar del medio, que es ese lugar del chamán, ¿no? El que vive en la periferia, la bruja, digamos, a donde eran, digamos, expulsadas las mujeres porque evidentemente había un poder también ahí, ¿no? De lo femenino. De hecho, bueno, es la tesis de Nietzsche en el origen de la tragedia, lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Como lo apolíneo termina sojuzgándolo a lo dionisíaco. ¿Qué experiencias de lo dionisíaco tenían estas culturas que fue necesario, viste, como institucionalizar, como aplacar? Y que me parece que, bueno, que sí, que algo de lo que vos traes todavía está como necesitando salir y tener una expresión, ¿no? Tenemos que recuperar eso para mí. Traer a nuestros muertos, armar los altarcitos, ¿no? Me parece que está bueno eso. Por eso es tan bella ese momento cuando ella le cuenta lo que la Olita le decía, ¿no? Que la Olita le hablaba para que le diga a la mamá y que la mamá no se ponga triste. Eso es hermoso, ¿no? La naturaleza te cuenta, la naturaleza te trae, ¿no? Es el lugar de unas voces que están en la cultura. Bueno, eso es lo que a mí me resuena, yo qué sé, millones de posibilidades hay. Está buenísimo lo que trajiste. La Este, muerte la muerte ha perdido trascendencia. Me acuerdo que una vez nos dijo en una clase un profesor, eh, hace poco murió Luis Brandoni y las hijas dijeron, vamos a hacer un velatorio largo porque si no nuestro papá se va a enojar, porque se enojaba que los velatorios ahora duraban muy poco. ¿Por qué los velatorios ahora duran tan poco? Este, sí, es todo un tema en derredor de eso, todo un tema. sí. Sí, es como la noche, ¿no? Como la noche tampoco tiene tanto peso en nuestras vidas actualmente. Podemos vivir sin la idea de la noche, ¿no? Esta cosa que te cae a las espaldas, que se te instala cuando va cayendo el sol, que por ahí en el interior o en pueblos donde no hay tanto edificio, la cosa se siente más claro. Yo siento eso, ¿no? Como que se apoya en tu espalda la noche. Acá podés pasar, digamos, con el neón. Yo creo que, yo creo que eso tiene que ver también con la celeridad de la vida moderna, con no poder detenernos a reflexionar y a pensar que no somos eternos. Hacemos planes a futuro y nunca vemos la brevedad de la vida.
Ars longa vita brevis, decían los antiguos. Podremos querer hacer muchas cosas, pero no nos permitimos caminar despacio, no nos permitimos respirar y en esa acción de respirar darnos cuenta que estamos vivos, pero solo nos podemos dar cuenta que estamos vivos en la medida que somos conscientes de que vamos a perecer. Tenemos fecha de caducidad, nosotros venimos con fecha de vencimiento. Esto es algo que está presente en las artes marciales, pero también en múltiples religiones a lo largo de la vida. Yo he hablado en varios encuentros justamente de esto, bueno, además de mi profesión y haber o cursar la maestría en ambiente de la universidad. También soy cinturón negro sexto dan en taekwondo y he dedicado mi vida tanto a mi profesión como a las artes marciales. Y bueno, creo que, y eso es lo que le intento enseñar a los pequeños, y es hagámonos conscientes de la brevedad de nuestra vida, disfrutemos lo que tenemos al lado y también honremos a nuestros muertos, ya sea que creamos en un más allá o no, simplemente por honrar la historia que compartieron con nosotros. Y yo creo que en esa medida, cuando lo interpretamos de esa manera, podemos sacar mayor fruto de las enseñanzas de aquellos momentos que compartimos con los que ya no están. Porque ciertamente a estas edades, muchos de nosotros ya no tendremos a muchos de los que tal vez nos dieron la vida. Y creo que la única manera de honrarlos es intentar eso, asimilar la enseñanza que ellos nos hayan dado y vivir la buena vida para alcanzar la buena muerte. Hermoso, hermoso el cierre de Wilmer. No sé, me parece que ya estamos medio en hora. Yo tengo Sí, problema, podemos seguir charlando un rato más, pero Juli. Ah, sí. espera, ahí está. Ah, Está, ahí hay dos está manitos, está Dai Linda y también. yo digo algo chiquito después que quería comentar. Le doy la palabra a Dai que está con la manito levantada. Bueno, no, nada. Primero quería agradecerte, Julia, por el encuentro que organizaste, porque siempre es muy lindo volver a la obra de autores tan importantes para nosotros, ¿no? Y de autoras, en este caso. Em, Me hizo mucho bien leer algunas de las obras, no las conocía, no había leído nunca Querido Ibsen, soy Nora, y me encantó. Sí quería volver un poquito sobre Antígona, porque me pasa algo personal en realidad, que es que yo soy docente de secundario y estamos trabajando Antígona. De hecho, empezamos la semana pasada con Antígona porque recién terminamos con Edipo y trabajo mucho con los chicos después de leer la obra de Sófocles, distintas versiones de Antígona, ¿no? Y me resonaba esto que decían de lo importante que es la figura de Antígona y lo presente que está en tantas culturas y por ello tantas versiones de distintos momentos históricos y distintos autores que tiene la obra. Eh, y en lo personal me pasa algo que me parece hermoso, que es el hecho de cuando trabajamos Antígona Furiosa con los chicos, a veces me tomo el atrevimiento de trabajar Antígona, Antígona Vélez y Antígona Furiosa. Quedan bastante cansaditos, pobrecitos, y si no, fragmentos, ¿no? Hermoso. Los mato, pero lo disfrutan. Y Antígona es un personaje que mueve tantas cosas en uno. eh, y Antígona Furiosa, incluso trabajando con adolescentes que están ahí, pobrecitos, 7:30 de la mañana, obligados, con lagañas. Antígona Furiosa es una obra que nos interpela tanto y es una construcción tan hermosa del personaje y tan, muchas veces la trabajo también con la intención de trabajarla para la fecha del 24 de marzo, ¿no? Y retomar algunas cuestiones con ellos. Y me parece importantísimo esto de pensar cuántas Antígonas hay en nuestra historia, en la historia de todos estos países, ¿no? Como hablaba Wilmer de la historia de su propio país, cuántas Antígonas hay en el mundo. Y en una de esas versiones de Antígona que trabajamos con los chicos, hay un texto de una autora mexicana que dice algo muy impresionante, es re sencillo, pero yo no quería ser Antígona y me tocó, ¿no? Entonces surge esto con los chicos de cuántas Antígonas hay hoy. Prendan la tele y piensen cuántas Antígonas hay ahí alrededor en el mundo que no están pudiendo enterrar a sus muertos. Y es algo que me parece súper conmovedor la actualidad y la presencia, no solo de Antígona, ¿no? De todos estos personajes que retoma la autora, de cómo nos siguen interpelando. Y nada, quería agradecer eso porque me parece hermosa la selección que hiciste y también gracias por compartirnos todo el material, ahora tenemos para leer un montón.
para seguir leyendo. Sí, yo dejo tarea. No, me Che, encanta. muchas gracias por eso, me parece maravilloso yo digo, claro, debe ser recansador las tres versiones, pero Pero cuando está los veo que se buenísimo, enganchan, ¿no? Cuando los veo que se enganchan, yo sigo. Si no, cortamos. claro, está bueno porque además es una estructura narrativa concreta, es muy bueno para trabajar conflicto, ¿no? Es decir, o sea, hay una ley que está por encima y me revelo, digo, que se revele una mujer, eso también es muy interesante. Sí. Se revele y se revele. ¿No? Que se revela de mostrarse y Ujú, se revela las dos cosas. sí, sí. Sí, se generan debates hermosos. Muy Hermosos. bueno, me encantó. Hermosos los debates. Bueno, no sé, ahí tiene la manito de Sí, quiero Roxana. decir algo muy sencillito. Voy a bajar la mano. Em, el elemento agua que está presente en el inicio de la obra como algo que compone el paisaje y podríamos pensar también que es como un elemento constitutivo más, ¿no? Ese mar. El mar al cual ella necesita asistir, a donde tiene que ir como para predecir el futuro, ¿no? Y en la Sí, escena también, final, que es la que ustedes leen, la que ustedes nos leyeron, em, frente al mar, te da esa imagen de madre e hija, que también trae un canto que incluye la ola del mar como elemento también ahí vinculado a lo sonoro y al movimiento de acunar, el movimiento del agua, el líquido amniótico en el cual se forma el bebé. Y digamos, en ese caso, lo que trae el canto de la mano del agua y de la mano de la voz es como el recuerdo de un pasado que es presente en la escena de ellas, pero ella trae el recuerdo de ese pasado de ella con su mamá y lo actualiza siendo ella mamá de esa hija, ¿no? Digamos, es como una escena dentro de una, como si fuera un capullo, ¿no? O una ola pequeña que a su vez trae otra olita más pequeña adentro. Digamos, me parece muy hermoso el trabajo con la textura y cómo una cosa trae otra. Y pensaba entonces volviendo al título, al don, que bueno, que es el don de una palabra, que si vuelvo a tomar la escena inicial, una palabra que puede predecir el futuro, pero también es una palabra que puede recoger del pasado aquello que puede conectar en el presente, ¿no? Eh, hermoso. Me parece que es muy, Sí, muy es bonito, hermoso. es Es hermoso. hermoso porque me parece que eso es lo que Gámbaro nos predice para la humanidad tan bella, digamos, ¿no? Como ese futuro, como de recuperar esa cosa del origen, ¿no? Esa cosa de esa ternura inicial, ¿no? Como algo de la olita que trae la información de un pasado que nos aglutinó, que nos contuvo, que nos sanó, que nos hizo sana, sana culito de rana. Claro, hay algo de eso. Bueno, así que muchísimas gracias. Juli, muchas gracias y muchas gracias, Ani, por compartir la lectura. La verdad es Una que grosa. muy hermoso. Buenísimo. Muchas Y gracias a bueno, todos. y Más que una queremos lectura, decirles, una interpretación, una dramatización. queremos Sí. decirles que el próximo viernes vamos a tener como anfitrión a Martín Liut, que va a compartir con nosotros canciones. Como les decimos siempre en todos los encuentros, pueden invitar a otras personas. Ya sería la última sesión de esta etapa del año. Y bueno, agradecerles que estén acá y que nos vemos muy pronto. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chau, Chao. Chao. chau. Gracias a ustedes. Chao. Chao.